En este video vamos a estudiar las características de las células eucariotas del reino fungi, o sea, las células de los hongos. Los hongos tienen células eucariotas, eso quiere decir de que tienen un núcleo verdadero, un núcleo rodeado por una membrana nuclear y separado del resto del citoplasma. Además, tiene organismos subcelulares como mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, vacuolas, entre otros. O sea, es una célula eucariota. En cuanto a su pared celular, los hongos tienen una pared celular, pero a diferencia de los vegetales, no está formada por celulosa, está formada por otro polisacárido que es la quitina. La quitina, además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno en su composición, también tiene átomos de nitrógeno. Por otro lado, la quitina se une a otros polímeros como el glucano y el mannano para formar esta pared celular fúngica. En cuanto a su metabolismo, los hongos son quimioheterótrofos. Esto significa de que obtienen energía de reacciones químicas y el carbono de fuentes orgánicas. O sea, no hacen fotosíntesis y necesitan alimentarse de desechos provenientes de animales y vegetales, vivos o muertos, para obtener su carbono. Los hongos pueden ser saprófitos, o sea que van a reciclar y van a aprovecharse de sustancias orgánicas provenientes de animales y vegetales muertos en descomposición. Pueden ser parásitos, hay muchos hongos que causan enfermedades, tanto en animales como en vegetales. Aquí podemos ver a la derecha un hongo atacando una planta viva y enfermando su hoja, y a la izquierda un hongo atacando un fruto y causándole una pudrición. Hay otro gran grupo de hongos que forman simbiosis con las raíces de las plantas superiores, y esta simbiosis se llama micorriza. En este caso, la hifa del hongo, o el hongo en sí, proporciona una mayor superficie de exploración a las raíces de las plantas, además de liberar sustancia y esto producir una solubilización y un mejor aprovechamiento de ciertos nutrientes del suelo. Por otra parte, la planta le otorga sustancias elaboradas que le sirven de alimento al hongo. Su morfología es muy variable. Tenemos hongos unicelulares como las levaduras, muy conocidas en la fabricación del pan, de cerveza y de otros alimentos, las cuales son organismos unicelulares. Aquí la flecha está indicando una célula de levadura. También tenemos hongos pluricelulares que forman estructuras multicelulares filamentosas. Estas estructuras filamentosas se conocen como hifas, que son como hilos o cordones que en su conjunto van a formar el micelio. El micelio es ese conjunto de hifas que van a formar la estructura de estos hongos pluricelulares. El micelio se divide en dos partes. Tenemos un micelio vegetativo, que es el que se encarga de absorber los nutrientes, anclar el hongo al sustrato, y un micelio reproductivo o micelio aéreo, que es el que va a formar las estructuras reproductivas, valga la redundancia, para producir la reproducción tanto sexual como asexual de los hongos. Cuando analizamos en detalle estas hifas nos encontramos que pueden ser de dos tipos. En algunos casos las hifas se van reproduciendo, pero no forman tabiques ni divisiones entre una célula y otra, sino que forman un gran cenocito donde hay un citoplasma común con muchos núcleos, los cuales se hayan esparcido en todo este citoplasma. Estas son hifas no septadas o cenocíticas. Por otro lado, hay algunos hongos que forman una división entre las células de la hifa y van a quedar hifas septadas o tabicadas, o sea, hifas donde se pueden ver las divisiones y cada una de las células que lo forman. En cuanto a la reproducción, los hongos pueden hacer una reproducción asexual o sexual. Por el lado de la sexual tenemos tres tipos, de las cuales la gemación es una célula del hongo empieza a
formar una protuberancia, hay una división del núcleo y por último esa protuberancia termina dividiéndose por estrangulación y dividiéndose para formar una célula exactamente igual a la célula madre. Este tipo de germinación es muy común y es el tipo de germinación que tienen las levaduras. Otro tipo de reproducción asexual es la fragmentación de las hifas. Las hifas, que vimos que eran unos cordones muy largos, pueden partirse y dividirse en cada una de las células que lo forman para formar nuevas hifas y por lo tanto nuevo micelio. Generalmente esto se da en hongos que tienen hifas tabicadas. Otro caso es la esporulación. En la esporulación, un núcleo comienza a dividirse sucesivamente, sufre varias divisiones, a su vez cada uno de esos núcleos nuevos que quedan dentro de la célula original se rodea de un trozo de citoplasma y de una especie de membrana o cobertura que es muy dura y que lo hace muy resistente, y por último la célula se rompe y libera estas esporas que cada una va a ser capaz de formar un nuevo individuo, un nuevo hongo. Por supuesto, cada una de estas estructuras va a ser exactamente igual a la célula que le dio origen. ¿Pero qué son las esporas? Algo les adelanté recién y les dije que eran estructuras sumamente resistentes y que podían adaptarse a un montón de condiciones hasta que lograran una condición que les permitiera empezar a germinar, empezar a extenderse y lograr formar un nuevo micelio. También dijimos que los hongos pueden tener una reproducción sexual. En este caso, dos hifas de distintos individuos se unen y forman una espora sexual donde cada una de las hifas va a proporcionar una gameta y lo cual va a terminar formando una espora 2N. Esta espora, lo importante es que le va a dar variabilidad genética a este hongo, porque es una espora ya no asexual, igual al hongo que le había dado origen, sino que es una espora sexual donde va a haber una combinación de dos hifas o de dos organismos o de dos individuos distintos, y esto le va a dar una cierta variabilidad genética. Los hongos se pueden identificar y clasificar a través de sus estructuras reproductivas. Por eso hicimos este detalle y nos detuvimos un poquito más en todo lo que era la parte reproductiva, tanto asexual como sexual, de las esporas. ¿Y qué tenemos en cuenta para poder clasificarlo? La morfología de las esporas y la organización de esas esporas en distintas estructuras. Con estas dos cosas vamos a poder diferenciar distintos tipos de hongos. Algunas de estas estructuras son las que vamos a ver a continuación. No quiere decir que sean todas las estructuras posibles dentro de los hongos, sino que son algunas como para que tengamos idea de cuáles son y de qué forma podemos identificar al microscopio, por supuesto, a los hongos. Llegar a identificar y clasificar hongos específicamente es tema de otro video o es tema de otro momento. Una de las estructuras que podemos encontrar son macroconidias y microconidias. Las macroconidias son estructuras, son especies de hifas tabicadas, son esas especies de tabicación que habíamos visto en las hifas, bueno, en este caso para formar esporas. Por supuesto son esporas asexuales. Las macroconidias es muy común en algunos hongos que causan enfermedades como la tiña o la caspa en los humanos. Otro tipo de esporas asexuales son las esporangiosporas en esporangios. Esta estructura forman como una especie de cabezuela o de esfera donde las esporas se van a ir agrupando para formar esa estructura que es el esporangio, y las esporas son esporangiosporas. Otro tipo de esporas asexuales
son las conidiosporas, que se agrupan en conidióforos. El conidióforo es como una especie de tallito, como una especie de pie sobre el que se van a disponer las esporas o los conidios en forma de rayitos. Pueden verlo en la estructura de la izquierda como esa vesícula, ese conidióforo, ese pie va a sustentar a los conidios, que son todas esas estructuras en forma de rayos que van a terminar en los conidios, las conidiosporas, que son esas estructuras redondeaditas del extremo. A la derecha pueden observar una microfotografía donde pueden observarse un conidióforo con conidiosporas. Entrando ya a las esporas de origen sexual, vamos a encontrar las ascoesporas que aparecen en ascos. Los ascos son como una especie de bolsas donde las esporas van a encontrarse alineadas dentro de estas bolsitas o ascos. Ascosporas en ascos es común en algunas especies de hongos que causan enfermedades en las plantas. Otro tipo de esporas sexuales son las basidiosporas, que se van a ubicar en basidios, ya aquí esporas sexuales, al igual que las anteriores, no están dentro de sacos o bolsas, esos ascos que habíamos hablado anteriormente, sino que es como una especie de, otra vez, estructura, vesícula, pie, que sostiene a las esporas en sus extremos. Si lo observamos, vamos a ver que parece una especie de cabeza con antenitas en los extremos de las cuales van a estar las basidiosporas. Estas basidiosporas suelen aparecer en muchos hongos de sombreros, los hongos vistosos, bonitos, que vemos generalmente en el campo. Esto es lo que podemos decir de hongo. Por supuesto que podemos ampliar muchísimo más, podemos entrar en muchísimos más detalles, pero básicamente esto es lo que necesitamos saber para conocer cómo es y cómo funciona una célula de los hongos, una célula fúngica, una célula eucariota del reino Fuji, del dominio Eukarya.